Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con los dos. Esperemos se conecten el resto. Caso contrario, Kevin, empecemos con usted con la disertación, ¿sí? Recuerden, chicos, que el trabajo de hoy tiene dos calificaciones, ¿no? Una era la presentación que me subieron al aula virtual, 100 puntos. Y 100 puntos hoy, que serían 25 puntos, cómo está estructurada la diapositiva. 25 puntos, perdón, cómo ustedes disertan. 25 puntos si es que les veo que no están leyendo y les veo que están con el conocimiento. Y el último 25 puntos sería alguna intervención que yo realice en caso de que me quedara algo, alguna duda o inquietud. Se hacen los 100 puntos de la disertación del día de hoy. ¿Estamos claros? Listo, pues. ¿Ya? Bien. El profe sí se está escuchando porque a mí se me está cortando, la videollamada se cuelga, entonces no sé si está bien la conexión. Sí, le estoy escuchando, Kevin, tranquilo. Listo, ya comparto. Listo, profe. Bueno, saludos a los compañeros y profe nuevamente. El trabajo es sobre la sociología del turismo. Vamos a analizar y dar a responder varios puntos. Primero es qué sería la sociología del turismo, las etapas de la sociología del turismo, un análisis de las consecuencias e impactos, tendencias del turismo en el futuro y cómo es percibida por los turistas la imagen de un destino turístico. Empezamos con lo que sería qué es la sociología del turismo. Primero yo le dividí en dos partes. Primero tenemos que saber qué es sociología, es decir, para darle un significado a la sociología del turismo. La sociología del turismo, como dice, es el estudio de la vida social humana. ¿Qué quiere decir esto? Que analiza y ocurre lo que pasa dentro de una sociedad. Ahora, ¿cómo sería esto dentro de la sociología del turismo? Que analiza y ocurre de lo que pasa dentro del turista, como el papel de turista, ¿no? Cuando compra un paquete turístico, cuando viaja, eh, cuando hace todo tipo relacionado al turismo. Ahora, las etapas de la sociología del turismo. Primero tenemos del Grand Tour al turismo de masas, desde la aristocracia hasta el turismo de masas. Desde la aristocracia, cuando solo la gente que tenía como poder o un poquito más de dinero podía hacer este viajes, ya que este tipo del Grand Tour era un viaje por toda Europa, ¿no? Después tenemos las tendencias de la sociología del turismo años 60 y 70. Aquí aparecen las primeras definiciones del turismo y apariciones sociológicas, pero es todavía rajatabla por encima. Pero podemos ver que aquí ya dice apariciones sociológicas, o sea que ya están analizando el comportamiento de la vida social humana. Después, en la tipificación del comportamiento del turista en los años 70 y 80, ya aparecen qué es el turismo en sus comportamientos. ¿Qué quiere decir? Que ya está la sociología del turismo, ya está definido qué es turismo y las tipificaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el turismo y sus diferentes ramas en las que se dividen y cómo se comportan dentro de cada una de estas? Después tenemos la transformación de las sociedades industriales y el turismo entre los años 90. Este pasó de ser de un turismo individualizado a un turismo desorganizado, de acuerdo a la capital, ¿no? Por decir, cuando era en grupos, era organizado, y como dice, se individualizó, pasó a decir de uno por aquí, otro por acá, ya pasó a un modelo de capitalismo desorganizado. Ahora tenemos lo que serían las consecuencias e impactos que generan, ¿no? Como sabemos, el turismo antes no era muy conocido, pero genera tanto impactos positivos como negativos. ¿Cuáles serían los impactos positivos? Genera empleo, entra más dinero al país y varios más, ¿no? ¿Cuáles serían los negativos cuando los turistas cuando viajan pueden sufrir discriminaciones, pueden ser maltratados de diferentes formas, y ya se ha visto casos, ¿no?, en internet cuando están gente de Ecuador mismo, en otros países, en España, que los discriminan por su forma de ser, y varios más, ¿no? Ahora, como podemos ver aquí en la imagen, está lo que sería en el caso económico. Estaría del 2001, 2002 y 2003. Aquí varía, por decir, 737.000 dólares, 800.000 y 865.000. Este es el de ingresos de los turistas. Abajo tenemos el que sería el ingreso de las divisas, lo que serían dólares. Se tiene 625.000 dólares en el año 2001, en el año 2002 678.000 y en el año 2003 750.000. Como podemos ver, cuando entran turistas al país, genera un poco más de rentabilidad, se entra más dinero al país, lo que ayuda al país a poder implementarlo en obras y en varios tipos de cosas.
Y en la siguiente imagen, como podemos ver, era un atractivo turístico que se le llamaba la roca cara de pato. Este, por decir, traía varios turistas, así mismo por el atractivo. ¿Qué pasó? Que los turistas mismos, los jóvenes o adultos, destruyeron este atractivo turístico. ¿Qué genera esto? Pérdidas también económicas, además del ya el atractivo como sí. Ahora tenemos las tendencias al futuro, ¿no? Primero, todavía, como sabemos, las vacunas contra el COVID-19, porque, como sabemos, han salido varios tipos de COVID brasileño y varios más, ¿no? Las ayudas públicas, mayor productividad de las empresas, cuando todo esto ya hace, cuando todo ya vaya normalizándose, va a aumentar. El aumento de la robotización, que sabemos que vamos hacia el futuro, ¿no? Por tanto, la tecnología siempre avanza y como podemos ver en la imagen, ya hay lugares, es decir, ya más en China, es uno de los más desarrollados tecnológicamente, donde ya cuenta con robots que atienden al cliente. No le va a reemplazar en sí al humano, pero ya está adentrándose poco a poco. La flexibilidad en las reservas, por lo que es todo en línea, y las dimensiones sanitarias, como sabemos ya el uso de mascarillas, alcohol, ya eso se ha vuelto un hábito, como pasaba igualmente en China, ellos siempre usaban, nosotros estamos adentrándonos nuevamente en eso ya, de usar mascarillas y todo eso, y seguir innovando siempre. Ahora, la percepción del turista para la imagen, ¿no? Como sabemos, este dependerá de acuerdo del tipo de turista, de sus gustos, de su situación económica y de todo eso. Entonces, la percepción que tiene el turista debe ser buena porque, como lo menciono, depende todo de cómo se siente el turista, a dónde quiera ir, qué desea hacer. Por decir, aquí tenemos a una mujer que está en sol y playa, acá tenemos a alguien que está haciendo un cambio de caminatas, entonces depende mucho del tipo de persona que sea. Y por conclusión, tenemos que la sociología del turismo nos ayuda bastante, ¿no? A saber o a entender al turista como tal en todas sus facetas y en todo cómo se comporta dentro de cada ámbito dentro del mundo turístico. Y esa sería mi presentación, profe. Tal vez tenga que agregar algo más. Gracias, Kevin. No, está bastante bien. Sin embargo, una consulta. Eh, como profesional en turismo o tal vez como una persona que vaya a probar algún tipo de servicio turístico, ¿es factible, es viable, nos dejemos llevar por la imagen con la que promocionan un destino o un servicio turístico? Por ejemplo, a mí me muestran una imagen de Punta Cana, en donde lo veo todo fantástico, el atardecer o el amanecer, la playa, la arena, los servicios del hotel. ¿Debo dejarme influenciar por la imagen? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Pues como lo mencionaba, depende todo de la persona, porque lo menciono, es la situación económica. Me muestra tiene el hotel, tiene todo, pero no me alcanza el dinero. Me gusta andar que en esos lugares. Entonces, mejor me voy y hago lo que me gusta con lo que tengo, a dejarme llevar un poco por la imagen a veces. Todo depende de cómo es la persona y, como lo menciono, su situación económica, sus gustos, qué desea hacer. Si a él le gustan las caminatas, pero a él le gusta la playa y le muestran a él una imagen de la playa, dice, pero no, a mí me gusta caminar, no tengo el dinero, pero prefiero caminar, me gusta más hacer eso y conocer el mundo de esa forma. Depende del tipo de persona, pero. Ok, ok, Kevin, muchas gracias. Estuvo bastante bien. Listo, Gracias. profe. Sí me puedo retirar, profe, no irme al trabajo. Sí, no hay problema, tranquilo. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ¿con quién continuamos? Israel, usted que estuvo conectado. ¿Cómo se llama? Le comparto, profe, el trabajo. Ya. Si se está viendo, profe. Sí, sí, Israel, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Bueno, en este trabajo yo les voy a hablar sobre la sociología del turismo. Como podemos ver, ¿qué es la sociología del turismo? La sociología del turismo lleva como un factor de desarrollo económico y sociocultural. Lleva como incidencia los comportamientos sociales,
la población y proporcionar un conocimiento de aporte, normas, planes, acciones y de así facilitar su gestión y planificación al desarrollo del país. Etapas de la sociología del turismo. Como primera etapa encontramos del Gran Tour, que es turismo de masas, que viene siendo desde la aristocracia, que pasa por la aristocracia a la burguesía y al turismo de masa de clase media. ¿Cuáles son las tendencias de la sociología del turismo que vienen entre los años 60 y 70, que son definiciones del turismo y las aportaciones de las aportaciones sociológicas? Como siguiente etapa, tipificación del comportamiento del turista, que en los años 70 y 80. Aquí se da como unas definiciones qué es un turista y cómo se define el comportamiento. El turismo de masas, por lo que se examina varios conceptos, que es la moción, el impacto cultural, el punto de destino, la toma de decisiones, las actitudes y la satisfacción. La siguiente etapa de la sociología del turismo es la transformación de ciudades industriales y el turismo en los años 90. Aquí las características sociológicas que definen al turismo como prácticas sociales y toman nuevas definiciones. Se habla del turismo en el sentido unidireccional, que utilizan los términos unidos al comportamiento cotidiano de las sociedades industrializadas. La siguiente etapa es la sociología del turismo como una disciplina en el siglo XXI, que sociología del turismo debe crear una disciplina sobre la base de un armazón científico que recoja la realidad de las sociedades modernas y donde el turismo dentro de las actividades recreativas de la vida cotidiana se ha convertido en una salida para restablecer el cansancio y la fatiga crónica de las sociedades industrializadas. Los impactos que genera el turismo sobre las sociedades. La actividad turística genera impactos positivos y negativos sobre un destino, región, sitio o país donde se desarrolla. El gran desafío que tenemos es cómo evitar o minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos. En los impactos analizados en distintas dimensiones son los impactos económicos, los sociales y los ambientales. En los impactos económicos, los positivos son que generan divisas por prestación de servicios, genera rentas al Estado y municipios y es un receptor de entrada de flujos económicos. Los negativos sería que ocurre la inflación en la economía local y que es un emisor de salida de divisas, que no siempre existe un balance comercial positivo. En los negativos son que genera. En los impactos sociales positivos es que se puede generar empleo, un intercambio cultural y una recuperación de la industria artesanal. Y en los impactos negativos, que sería la expansión del turismo, puede provocar desplazamiento de culturas locales, la pérdida de cultura y tradiciones y cambios drásticos de la vida de la gente local. En los ambientales, los impactos positivos serían una mayor conciencia ambiental, lucha contra la contaminación y el apoyo a la conservación e investigación. Los impactos ambientales negativos serían el exceso de la demanda y saturación de destinos y sitios naturales de interés mundial, el impacto paisajístico por malas y excesivas construcciones por falta del control y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Las tendencias del turismo serán las vacunas contra el COVID, las ayudas públicas, la polarización del consumo turístico, la mayor productividad de las empresas, el aumento de la robotización y la flexibilidad de las reservas. En lo de la vacuna del COVID, como ya estamos viendo en estos tiempos que están siendo más eficaz las vacunas que nos ayudarán a que podamos volver a reactivar el turismo de una forma más fluyente. En las ayudas públicas sería que el turismo ha sido realmente golpeado y que su recuperación tendrá que ir de la mano necesariamente de financiación y ayudas económicas. La polarización del consumo turístico, que la crisis ha provocado una importante pérdida de la masa de críticas en las clases medias. Eso hará que por motivos económicos determinados grupos sociales queden excluidos del entusiasmo para volver a viajar del que antes sí participaba. La mayor productividad de las empresas
la pandemia podría dar paso a un rápido aumento de la productividad de las empresas supervivientes y en el caso del turismo, todos ellos irá ligado a la digitalización. En lo de la robotización, la llegada del 5G y otras innovaciones tecnológicas van a permitir la aparición de robots autónomos mucho más potentes y operativos. En cuanto a la velocidad, latencia e hiperconectividad. En la flexibilidad de las reservas, este factor precio seguirá siendo crucial, pero van a adquirir mucha importancia las condiciones de reserva respecto a facilitar cancelaciones, cambios y reembolsos, para estimular así la demanda y generar confianza. ¿Cómo es percibida por los turistas la imagen de un destino turístico? Son diversas las investigaciones en mencionar que la imagen de un destino turístico se construye sobre la base de las percepciones positivas y negativas del turista sobre el lugar. La mayor parte de los turistas reúnen un conjunto de elementos o percepciones de carácter tanto positivo como negativo. Solo cuando la imagen positiva del destino turístico excede su valoración negativa, el individuo llevará a cabo la elección de este lugar dentro del conjunto de destinos evocados. Listo, profe. Bien, Israel. Bueno, ¿qué le digo? Leyó todas las diapositivas, punto y coma, y leyó todo. Cuénteme, para que pueda salvar la nota, desde su perspectiva, Israel, ¿cuáles son las nuevas tendencias que están dirigidas al turismo? Sería principalmente en estos tiempos, sería como la vacuna del COVID, que ha Ya, sido muy, pues seguramente nos va a ayudar mucho para que todo el turismo de hoy en día se pueda volver a como reactivar más, para que toda la gente ya pueda salir de viaje y pueda irse a los lugares que no han sido muy visitados últimamente. ok. Bien. Israel, ¿por qué considera usted que es importante prever eh, el tipo de turista que estamos manejando o el tipo de cliente que estamos manejando? ¿Por qué considera usted que es importante conocerlos? ¿O para qué? ¿Para qué nos sirve? Como el tipo de... Acabamos de ver, usted nos dijo la sociología del turismo. ¿Por qué es importante? Sería para dar, para saber con qué tipo de turista nos vamos a, o sea, qué tipo de turista va a llegar con nosotros a comprar nuestro paquete y así saber qué le gusta y qué no le gusta a esa persona. Ya, O y al eso, menos tener una idea ¿para de qué? los planes que tiene quiere decir hacer en su viaje. Ok, ¿y eso para qué nos sirve a nosotros como profesionales? ¿Por qué? Ya conozco de los gustos de un turista y Entonces, cómo puedo yo ejecutar un para plan. tener una percepción, Ya, o sea, para tener una percepción de la persona y no sé. ok, ok, Israel. Creo Bien, que sería por eso, profe. ok, ok, Israel. Bien, gracias Israel por la participación. Vamos con Jefferson. Profe, ¿cómo está? Ya le comparto el Ok, trabajo. ok, Jefferson. Profe, me confirma, porfa, si es que se comparte. Veamos, está cargando. Ya, ya se puede ver.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Como bien saben, el tema a dar a presentar es la sociología del turismo. Se puede decir que la sociología del turismo es aquella parte de la sociología que, que estudia científicamente el comportamiento humano. Esto en relación a su conducta que se da en el tiempo libre generado por una serie de motivaciones encaminadas a satisfacer las necesidades que tiene un turista. Puede ser en los viajes, en estancias y en las actividades que ellos realicen. Como siguiente punto tenemos lo que son las etapas de la sociología del turismo. Como primera etapa está el Gran Tour y el turismo de masas. Este se da desde la aristocracia en el siglo XVII por la burguesía industrial, en el siglo XIX, hasta el turismo de masas de la clase media en el siglo XX. Esto se da cuando ya estaba extendida una idea entre los aristócratas británicos de que, bueno, al menos una vez en la vida había que realizar un gran viaje que los acercara a la cultura clásica europea. También tenemos lo que son las tendencias de la sociología del turismo en los años 60 y 70. Aquí se da lo que son las definiciones del turismo y las aportaciones sociológicas. En esta etapa se puede decir que bueno, ya está desarrollada un nuevo modelo donde donde se realiza la sostenibilidad social y bueno, también el bienestar social general. También tenemos los comportamientos del turista que se dan en las décadas de los 70 y los 80. En esta está lo que son los roles del turista y viajero, las áreas temáticas, los pseudoeventos y la mirada del turista. También tenemos lo que es la transformación de la sociedad industrial en los años 90. En esto tenemos lo que son las tendencias hacia el consumo individualizado y las nuevas características del turismo. Y por último está lo que es el enfoque multidisciplinar. Dentro de esto tenemos lo que es la sociología de la migración, la sociología del ocio y la dimensión del viaje. Bueno, para el análisis de las consecuencias y los cambios de impactos que genera el turismo sobre las sociedades, se entiende que, bueno, en primera instancia están los impactos económicos. Es decir, bueno, que cualquier negocio involucrado en el turismo, como los hoteles, restaurantes, atracciones, centros turísticos, etcétera, ayudan a generar empleo, reduciendo la tasa de desempleo, puesto que en algunos sectores, bueno, es alguna actividad representativa. Bueno, dentro de los impactos negativos tenemos lo que por el hecho de la pandemia, o sea, ya no hay afluencia de gente y bueno, la tasa de desempleo ha aumentado. También tenemos lo que son los impactos ambientales, que son el fruto de un desarrollo sin control, en un modo sin compromiso social y de un sistema denominado por la especialización económica. Entre los principales impactos negativos tenemos lo que es la urbanización de zonas naturales, sobreutilización de recursos, la insuficiencia en el tratamiento de desechos sólidos, mucha contaminación en el agua, bueno, ya que cuando los turistas visitan algún lugar y no hay mucho control, entonces hay mucha contaminación, dejan basura, entonces esto trae un impacto negativo. También tenemos lo que son las aperturas de carreteras y estructuras para uso turístico. Por último, tenemos lo que son las tendencias del turismo en el futuro. Se dice que en el 2021 será un año clave para el turismo,
ya que a medida que el mundo se recupera del COVID, lentamente las fronteras comienzan a abrirse de forma gradual. Las predicciones sobre el devenir de este sector clave para la economía mundial empiezan a sucederse, y la mayoría, bueno, de ellas coinciden en el que el repunte real no llegará antes del tercer trimestre del 2021. Debido a las restricciones que se siguen dando actualmente, es difícil tener viajes relacionados al turismo. Entonces, todavía no está aperturado al 100% y bueno, de a poco se espera que se vaya normalizando todo. Eh, Creo que eso, profe, es todo en cuanto a la presentación. Ok, Jefferson, muchas gracias. Bien, ahora que estamos en época de pandemia, ¿qué efectos negativos se han podido suscitar con respecto al turismo? Para usted, desde su perspectiva. Bueno, profe, desde mi perspectiva, bueno, hay muchos efectos negativos que nos ha traído esta pandemia. Como mencionaba, mucho desempleo se ha visto, o sea, por acá por donde también vivo, que hay mucha migración de la gente también debido a eso. Eh, no, prácticamente no se puede hacer nada. Los lugares a visitarse ahora veo que se están abriendo poco a poco, pero como dice aquí, con lentitud, o sea, esperamos llegar a una normalidad, entonces, eso, profe. Ok. Jefferson, ahora usted, desde su punto de vista, ¿cree que es recomendable realizar turismo de masas? Bueno, profe, en mi pensar, o sea, yo opino que una vez que estemos todos vacunados, o sea, sería factible que realicemos el turismo en masas, porque, o sea, ahora todavía no están todos vacunados, entonces todavía hay un riesgo de infección, ¿no? Entonces, primero sería mejor que nos vacunen a todos y luego ya para salir con más confianza. Ok. Listo, Jefferson. Muchísimas gracias. Gracias, profe, a usted. Bien, vamos con Carlos. Ya le comparto, profe. Ok. Sí, se ve, profe. Sí, sí, Carlos, está viendo. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Les voy a exponer sobre la sociología del turismo. ¿Qué es la sociología del turismo? La sociología es la que investiga el desarrollo cultural, económico y social y el impacto que se ha dado en el turismo. Tenemos el análisis de las consecuencias y los cambios e impactos que ha generado sobre la sociedad. El turismo ha generado tres impactos, los cuales son los económicos, ambientales y socioculturales, lo que ha conllevado a generar tasas de empleo en abundancia y así ha ayudado a los pobladores de un sector turístico a crecer económicamente. Las consecuencias de este es que se dio la urbanización en zonas naturales, como podemos ver en esta imagen, y nos hemos dado cuenta que la urbanización ha destruido casi la mayoría de la naturaleza, y esto lo han ido creando para desarrollar turismo, que también afectó. En cuanto a cambios, se ha podido notar que se han adaptado atractivos en medio de las montañas, o como se ha mencionado antes, se está construyendo carreteras, lo cual esto afecta a la naturaleza y cada vez queda menos zonas de áreas verdes. Tendencias del turismo en el futuro. Este sector fue uno de los más atacados, más afectados por la enfermedad COVID-19. Tuvo un impacto tan fuerte que perdió su economía totalmente, la cual se basaba en la afluencia turística extranjera. Las tendencias que tienen hoy en día del turismo
es recuperarse fuertemente en este 2021. Su meta es llevar a flote su economía y sobre todo conseguir el mayor ingreso de turistas al país. ¿Cómo pretende realizar esto? El turismo cada vez se ha ido, la cual ha obtenido muchos resultados. Uno es la flexibilidad de las reservas. El factor precio seguirá siendo crucial, pero van a adquirir mucha importancia las condiciones de reserva respecto a facilitar las cancelaciones y cambios y reembolsos. Y a esto quiere decir, por ejemplo, profe, hoy en día la tecnología ha influenciado mucho en esta pandemia, aún más se ha desarrollado a profundidad. Hoy en día se nos hace más fácil pagar mediante el teléfono, depositar o, como se dice, contratar un servicio mediante Internet. También tenemos, profe, el auge del turismo de lujo. Las marcas premium van a ir por delante en la recuperación, así como todo lo relativo al segmento de lujo. El turismo en sí está implementando nuevas formas de lujo, lo que son los hoteles, los servicios privados, los productos exclusivos. Esto lo hacen ¿para qué? Para de esta manera dar un mejor servicio a los turistas y como se dice, a los extranjeros siempre se van a fijar en el servicio que se les da. Van a surgir innovaciones en el sector en cuanto a procesos, productos y nuevas formas de hotelería, la gastronomía igual, que seguramente no hubieran salido a la luz con tanta inmediatez si no hubiera sido necesario. O sea, si no hubiera existido esta pandemia, prácticamente no se hubieran centrado en crear nuevas formas para implementar lo que es en el turismo. ¿Cómo es percibida por los turistas la imagen de un destino turístico? La imagen es uno de los principales factores para que una empresa se desarrolle y pueda crecer económicamente, perdón. Y más aún en una empresa de turismo, ya que esto ayuda a incentivar a la gente a conocer los lugares. Esto, profe, como se dice, la imagen sí es bastante considerada por los turistas, ya que al contratar, yo que sé, un tour o un viaje, siempre se van a fijar en la imagen que se les ofrece la empresa a los turistas, porque si es que se ponen lugares no muy poco llamativos, que no sean de consideración para los turistas, entonces no van a tener mucha afluencia de turismo. Como dice aquí, si pondríamos en una imagen los lugares más llamativos, incentivamos a los turistas a conocer este lugar. Pero en cambio, si ponemos imágenes sin sentido o de lugares muy poco conocidos o con mal aspecto, el turista no tendrá el mismo interés para visitar el lugar. Como conclusión, profe, sobre este tema es que nos permitió conocer más a fondo sobre los impactos que está generando el turismo y más aún sobre cómo el turismo está innovando para brindar las mejores experiencias a los turistas, que muy pronto ya es un hecho que se dará fin de esta pandemia y así es donde más demanda económica tendrá el turismo. Ok. Ok, Listo, profe. Carlos, me sonrío porque ustedes leen el trabajo y ustedes mismos dudan de lo que ustedes han escrito y se traban al leer su propia conclusión. Bien, bien, Carlos. Está bastante bien todo la disertación que usted nos acaba de realizar. Solo quiero hacerle una inquietud y que me hable desde su punto de vista. ¿Por qué usted cree, o de acuerdo a su investigación, que se están inclinando más al tema de lujo en los hoteles? Ojo, chicos, no, tal vez no todos tenemos el presupuesto para poder adquirir o viajar a hotelería de lujo o con servicios de lujo. ¿Qué piensa usted, Carlos? ¿Todos vamos a poder acceder o todos vamos a decir, no importa, estuvimos encerrados y nos vamos a poder tomar un servicio de lujo? ¿Qué piensa usted? Y ya, profe, o sea, como se dice, el turismo está implementando estas nuevas formas y, o sea, las personas más que todo van a salir por desestresarse y tampoco, o sea, van a ser costosos, a decirlo así.
ya que el hotel, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, lo que es el Sheraton. Es muy costoso, pero a la vez es lujoso, pero existen también otros hoteles que son de lujo, que brindan servicio de lujo, pero también se dan a la comodidad de las personas que no quieren pagar a mucho dinero por un servicio. Mm, Y y sí es muy bueno, profe, porque a la vez el servicio de lujo llama bastante a los turistas, más que todo a los extranjeros, que son los que más afluencia turística tienen aquí en el Ecuador. ok. Eh, ¿Por qué yo he visto, profe? Porque los turistas extranjeros, como se dice, a ellos no les importa pagar el dinero que sea. A ellos simplemente les importa su comodidad y el servicio que sea impecable para ellos. Ok. Y eso ayudará bastante al turismo. Listo, Carlos. Muchas gracias. Bien, vamos con el último, Sebastián. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a presentar sobre la sociología del turismo. ¿Qué es la sociología del turismo? La sociología del turismo es básicamente el estudio del turismo que tiene como factor el desarrollo económico y sociocultural. Este toma incidencia en la población de sus comportamientos sociales con el fin de proporcionar un conocimiento que aporte con las normas, los planes, las acciones, para que así se dé una facilidad de su gestión y planificación que se enfoque en el desarrollo de todos los países. Las etapas de la sociología del turismo, aquí tenemos un cuadro que yo le hice. Como la primera etapa tenemos del Grand Tour que, va dirigido al turismo de masas, que aquí se dio desde la aristocracia en el siglo XVII por la burguesía industrial en el siglo XIX, hasta el turismo de masas de la clase media en el siglo XX. Luego, en los años 60 hasta los años 70, se dieron las tendencias de la sociología del turismo, que aquí se conoció las definiciones del turismo y las aportaciones sociológicas. Después, en la década de los 70 hasta los 80, se dieron los comportamientos del turista, que aquí se conocieron los roles del turista y el viajero, las áreas temáticas, pseudoeventos y la mirada del turista. Después, en los años 90, se dio la transformación de la sociedad industrial y aquí se vieron las tendencias hacia el consumo individualizado, las nuevas características del turismo. Y ahora en la actualidad, el turismo se enfoca más en lo que es en la multidisciplinar, que aquí esto tiene que ver la sociología de la migración, la sociología del ocio y la dimensión del viaje. Las consecuencias, los cambios de impactos que generó el turismo sobre las sociedades es que se generaron nuevos puestos de empleos, existieron cambios al intercambio exterior, desarrollo de infraestructuras, impulsó a los productos locales dando impactos de producción, se creó una actividad complementaria, supuso un efecto multiplicador. Luego ya pasando a los años 70, los impactos que sí existieron fue también el empleo estacional, la baja cualificación, el aumento de la actividad complementaria, que luego, sí, luego también favorecieron la fuga de capitales, se modificó la economía local, generó nuevos elementos de inestabilidad, se introdujeron nuevas enfermedades a otros países, se provocó una brecha económica, así contagiando el efecto a otras áreas próximas. Después de los años 60, en la sociedad cultural, los impactos que se dieron fue que se amplió la educación, se promovió el entendimiento, se redució las barreras en el idioma, en la raza, en la religión, ayudó a conservar el patrimonio y reforzó la propia identidad. Y luego en los años 70 también hubo impactos como la segregación, la xenofobia, se comercializó la cultura, la región, el arte, entre otras cosas. Y se dio aumentos también de crimen, la prostitución, había amenazas de estructura familiar y además generaban conflictos en el núcleo receptor. Luego, en las tendencias del turismo en el futuro, son las vacunas contra el COVID-19. Esto era lo más esperado y deseado, ya que todos esperamos que la pandemia llegue a su fin,
pero para eso se está probando ya las vacunas que en breve se disminuirá el grado del peligro de viajar y así obtener más movilidad de las personas. Ayudas públicas. Esto para la recuperación del turismo, ya que se necesita la ayuda de financiaciones, además de las ayudas económicas y fiscales de entidades tanto públicas como nacionales e internacionales. También la polarización del turismo, del consumo turístico. Aquí los grupos sociales quedan excluidos del entusiasmo por volver a viajar, ya que si antes lo solían hacer, entonces por la consecuencia de esto se da una pérdida de masa crítica en lo que es la economía. Mayor productividad de las empresas. La productividad para tener un gran aumento de las empresas supervivientes. También esto pasó gracias a la pandemia. Esto también se dio frutos de nuevos procesos y tecnologías. El aumento de la robotización, gracias a la llegada del 5G también, entre otras innovaciones tecnológicas, se permitió la aparición de los robots autónomos, que son ahora mucho más potentes y operativos en lo que tendrá que ver a la velocidad y así también en ayuda a las personas que viajen. La flexibilidad en las reservas, por el tema de los precios que seguirán siendo cruciales, se van a adquirir mucha importancia en el tema de las condiciones de reserva al respecto de dar las cancelaciones, cambios y reembolsos. Esto para estimular la demanda y generar confianza. El auge del turismo de lujo. En este caso, los que irán adelante de la recuperación serán todas las marcas premium. También todo lo relativo al segmento de lujo, ya que los clientes optarán más por pagar servicios privados. Además, también los productos exclusivos y las ventas que reduzcan el contacto con pasajeros o huéspedes de donde se encuentren. El predominio de los viajes domésticos y de naturaleza. Aquí el mayor el protagonismo que habrá será entre los destinos no masificados de las grandes urbes, así como el turismo rural y de naturaleza. Nuevos players en el sector. A pesar de la crisis que ha golpeado muy fuerte ciertas empresas, esto también ha sido un necesario de oportunidad para otros, ya que estas toman decisiones de un sector con potencial de crecimiento tan grande que en estos momentos se está transformando el turismo. La dimensión sanitaria de la seguridad. Todos los viajeros de todo el mundo tomarán precauciones al momento de viajar. Y esto conlleva a medidas de salud, higiene más seguras, las magnitudes que tengan que ver con la distancia social también se tendrán que tomar en cuenta y todo esto seguirá siendo fundamental en el futuro como para transmitir confianza en todo el sector turístico. Nuevas formas de realizar previsiones. Eh, ya pasando a una nueva forma de vida, todos los sectores están más atentos de esto, ya que nadie puede hacer previsiones de alguna manera que todos estamos acostumbrados a vivir. Y esta nueva forma de vida se está manteniendo hasta que las gestiones de las restricciones por parte de los gobiernos, todo esto se estabilice y ya podamos contar con la demanda natural de todos los clientes que lo piden. Surgirán nuevas innovaciones. En cuanto a los procesos, surgirán nuevas innovaciones en todo el sector de nuevas formas de hotelería, de gastronomía, entre otras cosas más que vayan enfocados en el turismo, y que estas seguramente no hubieran salido a la luz con tanta inmediatez como se vio en la actualidad, y ahora ya será más fácil esta vez. ¿Cómo es percibida por los turistas la imagen de un destino turístico? Como bien sabemos todos los que estudiamos la carrera de turismo, que la imagen de un destino turístico es sumamente importante y clave para que los turistas se animen a viajar y se animen a conocer cualquier lugar. Entonces, dicha imagen tendrá que tener correspondencia con todas las percepciones de los viajeros que tienen sobre cierto destino turístico y que estas tienen que ser configuradas antes, durante y después de la visita turística. Así entonces, el propósito principal sería analizar bien la imagen de algún destino turístico. Esto se puede hacer con ayuda de las entrevistas a turistas también que quieran viajar a los destinos que estemos proponiendo. Y la finalidad de estas sería señalar las principales fortalezas a las que se dispone la imagen de este destino. También así podremos ver sus debilidades y así podremos dar más propuestas de mejora para esto. Esto para consolidar
a todo destino turístico que esté atractivo. En conclusión, en relación a todo lo expuesto, ya se tiene entendido que la sociología es el estudio del turismo que tiene como finalidad los dos factores que le decía al comienzo, que era el económico y sociocultural, con el fin de que éste pueda aportar con normas, planes y acciones para que así se dé una facilidad de su gestión y planificación. Este tiene que estar enfocado con los desarrollos de los países que prestan sus espacios para el turismo. Luego, los principales impactos que ha traído el turismo a lo largo de su historia son los cambios de la economía, también de la socialización, el conocimiento profundo de ciertas culturas, de las etnias, entre otras cosas más. Luego, que el futuro del turismo está ligado mayormente en lo que actualmente es la pandemia, y ya que gracias a esta se llevan nuevas maneras de viajar también, nuevos servicios y también nuevos productos con costos diferentes también por el motivo de la privacidad y para evitarse el contacto con otros clientes. Y finalmente la imagen de cómo se ve un destino a los turistas, que esta se tiene que estar enfocada a la idea a la idea de lo que sería la atracción principal y que tiene que llamar la atención de todos los turistas y para que estos se animen y quieran viajar a estos destinos turísticos. Y eso sería todo, Liz. Ok. Muchas gracias, Sebastián. Sebas, dígame, ¿qué considera usted con respecto a lo que todos ustedes han comentado hoy de la alternativa de ser suplantada la parte humana por un robot, por la parte robótica, en cuanto al servicio al cliente? ¿Qué piensa usted, Sebastián? Profe, de un lado yo le veo que sería súper bueno para los clientes, ya que ellos recibirían información inmediata, pero por otro sería como que malo, ya que, por ejemplo, nosotros, de esos robots pueden ser reemplazados por uno de nosotros, entonces nosotros perderíamos ese puesto. Ujú. Eso, profe. Ok. ¿Pero qué considera usted? ¿Que es factible o no es factible? Para el desarrollo de las empresas yo creo que sí sería factible. Ya. Pero igual, o sea, nosotros también sí podemos darle la ayuda, ya que un robot, por ejemplo, no puede, no está, bueno, actualmente no está programado para responder otras dudas que tal vez nosotros sí podamos estar dispuestos para solventar esas dudas. Ok. Listo, Sebastián. Muchas gracias. Bastante bien la disertación. Bien, chicos, con esto hemos terminado el punto de la sociología del turismo dentro del sílabo. Estaríamos ya culminando la unidad 2 porque el ciclo de vida ya lo vimos y el día de hoy para fortalecer ese tema, pues la actividad se trata justamente del ciclo de vida del turismo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí la clase de hoy de turismo alternativo para poder dar paso al tema de los proyectos, chicos. Entonces dejamos ahí la clase de hoy, han estado bastante bien las disertaciones. Bueno, hay algunos que han leído que ya saben que no deben leer la diapositiva al momento de una disertación porque eso repercute en sus calificaciones.